mañanas vienen a despertar. Las generaciones levantan su voz. Australia es tierra donde reina Dios. Iglesia Live, Iglesia Live. Bajo sus alas en fe avanzamos. La luz de su gloria siempre llevamos. Unidos servimos con fuego y pasión, cumpliendo el llamado de su comisión. Bajo sus alas en fe avanzamos. La luz de su gloria siempre llevamos. Unidos servimos. Bueno, ¿cuántos se acuerdan cuál fue el primer libro que nosotros seguimos cuando hicimos los devocionales del lugar secreto? Efesios, sí. Perfecto, muy bien, gloria al Señor. Efesios tiene varios temas. Tú cuando vas a leer la Escritura te das cuenta que hay varios títulos como las bendiciones espirituales en Cristo, la salvación por gracia, el amor que excede todo conocimiento, la unidad del Espíritu, una nueva en Cristo, andando como hijos de luz, sometimiento de los unos a los otros. Y Efesios particularmente termina o cierra la carta de Pablo a la iglesia de Éfeso con la armadura de Dios. Así que dile a alguien ahí cerca, vamos a hablar de guerra espiritual. Efesios 6 del verso 10 al 12 dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Así que Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, cierra su carta hablándonos de guerra espiritual, hablándonos de la armadura de Dios. Y eso nos muestra que nosotros podemos estar bendecidos, podemos estar salvos, podemos recibir su amor, su gracia, mantenernos unidos, vivir una nueva vida, andar como hijos de luz, someternos unos a otros. Pero mientras estamos acá, ¿cuántos saben que vamos a estar en medio de un territorio de guerra? Dile a alguien ahí a tu lado, prepárate para la guerra. Hay una guerra espiritual entre el reino de Dios y el reino de las tinieblas. No es entre carne y hueso, es contra las autoridades invisibles, el reino de la oscuridad, contra el enemigo, contra espíritus malignos. Vamos a orar, vamos a hablar de territorio de guerra en esta mañana. Padre del cielo, Señor, hoy te pido de manera especial, Dios, que tu palabra sea respaldada por la presencia de tu Espíritu Santo, que a medida que yo puedo compartir tu palabra, Señor, tú traigas revelación, traigas la voz de Dios, tu voz, Señor, a cada corazón, traigas claridad, discernimiento, revelación, y que seas tú moviéndote con libertad en este día, Señor, en medio de tu casa, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Territorio de guerra. Es la batalla espiritual por el reino de Dios. Durante siglos, la región de Palestina, como sabemos, ha sido un territorio de constante conflicto. Sabemos que musulmanes, judíos, israelíes están reclamando ese territorio como su propio territorio. Cada parte le interesa establecer su propio dominio. Y así como ocurre con Israel, que ha peleado y ha sido acechado por causa de territorios, de esa tierra prometida que el Señor les ha prometido hace siglos, asimismo existe una guerra espiritual y una lucha por territorios, en donde el reino espiritual está en lucha, en un conflicto cósmico por ganar el terreno y los espacios de Dios. Esos territorios hacen parte de nuestra vida personal, hacen parte
de nuestras familias, hacen parte de nuestra sociedad, de nuestra iglesia, y esa guerra se vive a diario. Amén. Así que vamos a empezar a ahondar un poco en este tema. Vamos a tocar algunos puntos relacionados con la guerra espiritual, porque yo quiero que Dios levante una iglesia realmente de soldados, una iglesia que sea un ejército espiritual, que sepa avanzar y moverse en contra del reino de las tinieblas. Amén. ¿Cuántos quieren eso? Lo primero que vamos a entender es que hay una ofensiva del reino de las tinieblas. Es decir, el reino de las tinieblas, Satanás, el enemigo, está en constante oposición hacia el avance de la iglesia. Y en ciertos momentos se siente la ofensiva del reino de las tinieblas. Tú sientes la opresión, tú sientes que hay algo que se levanta en contra. Puedes imaginarte en medio de la selva, en un día o en la noche, los animales que no están conscientes de la presencia del león, en cualquier momento se vuelven presa fácil, porque sencillamente no están atentos, no están vigilantes. Y cuando eso pasa, no están dispuestos ni a defenderse, ni a salir, ni a escapar. En 1 de Pedro, en el capítulo 5, verso 8 o 9, nos dice la Escritura: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Entonces dile al que tienes a tu lado: despiértate. Dice: sed sobrios y velad, no te duermas. Verso 9 nos dice: al cual resistid firmes en la fe. Se requiere una resistencia cuando hay un ataque, una ofensiva del enemigo. Dice: sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Así que el enemigo no solo nos ataca aquí, ataca en todo el mundo a la iglesia y busca detener los propósitos y el avance de Dios. Así es el enemigo. Está buscando a quien devorar. Está buscando al que está dormido. Está buscando al que está desprevenido, al que no está al tanto de su presencia, de que anda alrededor mirando a ver dónde toca su parte débil para buscar su caída. Pero los que permanecen firmes, los que permanecen en la posición que Cristo nos ha dado, los que están atentos, los que hacen sus devocionales, los que están en la fe, los que vienen a la iglesia, los que quieren ser realmente esos hijos de Dios que se sientan al frente, en las filas de la batalla frente al enemigo, esos no son presa fácil. Dile al que tienes ahí a tu lado: no seas una presa fácil. A esos el enemigo no los puede tocar. Y por eso hay que estar atentos en la vida espiritual. No podemos dormirnos. Por eso hay que tener el escudo de la fe. Por eso hay que estar firmes ante el enemigo para resistirlo. Satanás no es pasivo. Satanás es activo. Está intencionalmente buscando las mismas estrategias y usando las mismas mentiras que siempre ha usado. Quiere arrebotar el territorio. Quiere tomar y establecer dominio sobre las vidas, sobre las familias, sobre iglesias. Quiere colocar al lado tuyo el dulce, la tentación, para que tú desistas. Quiere que tú tires la toalla, que dejes de pelear. Quiere cansarte. Quiere que sueltes tu llamado, que sueltes especialmente a aquellos que van a ser usados de manera poderosa. Quiere engañarlos, quiere oprimirlos, quiere desanimarlos, quiere cansarlos. Esa ha sido la estrategia de Satanás. Unas tácticas de oposición para hacer retroceder al cristiano, para hacer frenar a la iglesia y su avance, para contener el avance del reino de Dios. ¿Cuántos saben que el Señor Jesús vino a la tierra para traer el reino de Dios? Que cuando Juan lo anunció, dijo: el reino del Señor se ha acercado, el reino de Dios se ha acercado. Estaba avisando que el reino de Dios viene para tomar posesión de los territorios que el enemigo ha venido controlando en nuestras vidas y en la vida de la comunidad. Hay una historia del muro de Berlín en Alemania. Un muro que se construyó y dividió la ciudad y una nación por casi 3 décadas. Dividió al pueblo en modos de entender la política, en modos de entender la cultura, las ideologías, la misma humanidad. El muro dividió familias, dividió amigos, dividió pueblos.
Y solo hasta el 9 de noviembre de 1989, ese muro que dividió el pueblo alemán durante la Guerra Fría, después de 28 años, cayó. Dejó una cicatriz en el pasado y en la historia de Alemania, pero se transformó en un símbolo de reunificación y de libertad. Y el enemigo es experto en levantar muros, en crear divisiones, en crear argumentos en nuestras vidas, formas en las cuales tú vas a convencerte de que te separes de Dios, que separes de la iglesia, que pierdas tu identidad en Cristo. Muros que no te van a permitir ver lo que eres ahora y lo que Dios quiere hacer contigo en el futuro. Muros que desalientan, que desaniman para continuar en la iglesia. Muros que están buscando destruir tu perseverancia en las cosas de Dios, que quieren desalentarte. Pero déjame decirte que esos muros son los muros que el Señor también derrumba. Son los que caen y son muros espirituales. Y cuando esos muros caen, también así como el muro de Berlín, se levanta un símbolo de unidad. Cuando esos muros caen, cuando se tiene la experiencia de esa libertad que hay en Cristo, cuando eso ocurre, entonces nos reconciliamos, nos unimos y nos hacemos más fuertes, iglesia. Dile al que tienes a tu lado, hay que derribar esos muros. Cuando se derriban esos muros, el propósito del enemigo no se cumple. Por eso dice la Escritura, no habrá arma forjada en contra tuyo que prospere, porque Dios ya nos dio una victoria. Y así como Jesús lo declaró, el enemigo también sabe que un pueblo dividido contra sí mismo, una casa dividida contra sí mismo no prospera. Y por eso su intención todo el tiempo es desunirnos, dividirnos, argumentarnos, cansarnos, agotarnos. Poner argumentos contra la iglesia, contra lo que hacemos, cómo lo hacemos, contra los pastores, contra cada elemento, cada decisión que se toma. Y lo único que está detrás de eso es Satanás buscando la caída, Satanás buscando destruir el avance de la iglesia, levantándose contra lo que Dios está haciendo. El enemigo establece ese dominio y se mete con pensamientos, con emociones destructivas. Vuelve a avivar los malos hábitos. Él deteriora las relaciones entre nosotros, entre el pueblo, entre la iglesia. A veces pone dolor en los corazones por los caídos en batalla, por aquellos que se han ido, aquellos que en el camino han renunciado, que han traicionado a su ejército, las bajas que dejan representadas en cicatrices de la historia de su iglesia. Pero Dios es nuestro Salvador, Dios es nuestro sanador, Dios vuelve y nos levanta, Él es nuestra fortaleza, Él es nuestra torre fuerte, nuestra roca. Él pelea por su iglesia, amén, dale tu aplauso al Rey. Y tenemos que identificar esos muros que el enemigo ha venido levantando, porque yo no sé en tu vida qué muros el Señor quizás ha venido revelándote a través de la palabra. ¿Qué cosas el enemigo ha venido colocando en tu mente y en tu corazón que te han venido desanimando? Porque déjame decirte, esos son muros, son dardos del enemigo que quieren destruir el avance espiritual de su iglesia. Esto es una guerra espiritual, iglesia. Amén. Ahora, tenemos la ofensiva del enemigo, del reino de la oscuridad. Pero también tenemos la ofensiva del ejército de Dios. Amén. ¿Cuántos saben que la iglesia no puede ser una iglesia pasiva? Nosotros no solamente actuamos de manera defensiva, también actuamos ganando terreno en el reino espiritual. Y está la ofensiva del ejército de Dios. Y aquí quiero mencionar esa historia cuando el Señor Jesús envía a los 70 y los envía a hablar de Él, a pelear y en este caso a llevar el nombre de Cristo en sus vidas y experimentar el poder del nombre de Dios a través de la persona de Jesús. Y ellos regresan con gozo, regresan sorprendidos del poder que tienen sobre demonios, que cuando declaran el nombre de Jesús los demonios se sujetan. Vemos cómo el poder del enemigo tiene un límite, pero el poder de Dios es ilimitado y la autoridad de Cristo es mayor. En Lucas capítulo 10, verso 17 nos dice la Escritura, volvieron los 70 con gozo diciendo, Señor,
Aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Verso 19 dice, he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os hará daño. Potestad es autoridad, potestad es poder, y es la misma autoridad que el Señor entrega a su iglesia a través del poder del Espíritu Santo para traer libertad, para ganarle terreno al diablo, iglesia. Amén. ¿Cuántos quieren pelear la buena batalla en este lugar? Los 70 salieron a pelear la buena batalla. A veces nosotros peleamos batallas que no son las buenas. Nos preocupamos es por pelear por cualquier cosa, que porque tengo la razón en mi casa, que por el gobierno, que por la política, que por el dinero, que por el deporte. Pero tenemos que usar nuestra vida y nuestro tiempo para pelear la buena batalla, iglesia. Amén. ¿Cuántos están acá? Que si vamos a pelear una batalla, que sea la batalla espiritual, la batalla del Señor. Somos llamados a avanzar, a arrebatar, a tomar territorios del enemigo. Los demonios se sujetan cuando usamos su nombre, el nombre de Jesús. Jesús mismo dijo, yo vi a Satanás caer del cielo. Esa es la autoridad que el Señor nos entrega sobre el poder del enemigo. El ministerio, la iglesia, es un terreno de guerra espiritual. Es una guerra espiritual. Estamos batallando contra las fuerzas del enemigo. C.S. Lewis lo ilustró muy bien a través de las crónicas de Narnia. Él muestra los 2 ejércitos, esa batalla espiritual. Y avanzamos contra enemigos espirituales. La iglesia tiene una fuerza de avance natural, una fuerza de persuasión. La iglesia, cuando actúa de manera correcta, actúa las verdades de Dios actuando y revelándose. Cuando avanzamos con mansedumbre, con sabiduría, ese es el movimiento que hace el Espíritu Santo para traer remordimiento y convicción a las conciencias. Dios avanza a través de su iglesia, pone ese sentir de responsabilidad delante de Dios en otras personas, el llamado a hacer lo correcto, a hacer el bien. ¿Quién puede levantarse contra las verdades del Evangelio? ¿Quién puede levantarse en contra de las verdades de la Escritura? El único que se levanta es aquel que es rebelde, aquel que no quiere creer, aquel que está en condición de pecado o está bajo el poder de Satanás. Y es aquel al que hay que arrebatarlo de las tinieblas a la luz admirable. Esas personas que están en territorios oscuros, que sus corazones están entenebrecidos con el no entendimiento de la palabra. A esos territorios es donde el Señor nos está llamando. Y a veces parecieran que fueran estrategias débiles, pero el Señor nos dice que no es con espada ni con ejército, sino con su Santo Espíritu. El Señor sabe que ha dado armas a su iglesia para avanzar y pelear la batalla espiritual. ¿Cuántos guerreros espirituales hay en este lugar? Si tú eres un guerrero espiritual, tienes que ser un intercesor. Tienes que orar con guerra espiritual, tienes que declarar palabra. ¿Cuántos saben que la palabra es la espada de Dios? Cuando el Señor nos llama a derrumbar muros, cuando nos llama a pelear, nos llama a usar las armas espirituales, a destruir esas fortalezas de idolatría, esos muros de impiedad, esos castillos de maldad. El Señor está haciendo su obra y está peleando a través de su iglesia. Ahora, ¿de dónde viene la mejor estrategia? Las mejores estrategias vienen de Dios. ¿De dónde vienen? De Dios. A veces queremos actuar y lo hacemos en nuestras fuerzas. A veces queremos servirle al Señor y lo hacemos en nuestra carne. Pero el Señor nos da su propia estrategia. Él sabe cuál es la mejor manera para derrumbar esos muros. Josué en la historia es reconocido como el conquistador de la tierra prometida. Y el primer obstáculo al que él enfrenta es Jericó. ¿Y cuántos saben que Jericó estaba rodeado por unos muros grandes? Y en ese momento, justo antes de entrar a Jericó, el Señor se le revela a Josué. Pero en esta oportunidad Él no se revela como padre, no se revela como amigo o compañero de viaje, no se revela como el sanador. Aquí se revela como el varón de guerra.
Tú puedes leer en la Escritura claramente que aparece en Josué capítulo 5, versos 13 al 15, Nueva Traducción Viviente, lo voy a leer, dice: el comandante del Señor frente a Josué. Esto ocurre justo antes de entrar en la batalla contra Jericó. Y dice: cuando Josué estaba cerca de la ciudad de Jericó, su primer espacio, su primer conquista, dice, miró hacia arriba y vio a un hombre parado frente a él con una espada en la mano. Josué se acercó y le preguntó: ¿eres amigo o enemigo? Ninguno de los dos contestó: soy el comandante del ejército del Señor. Entonces Josué cayó rostro en tierra ante él con reverencia. Estoy a tus órdenes, dijo Josué. ¿Qué quieres que hagas? ¿Que haga tu siervo? El comandante del ejército del Señor contestó: quítate las sandalias porque el lugar donde estás parado es santo. Y Josué hizo lo que le indicó. Aquí estamos viendo una escena donde Dios se está revelando a Josué como varón de guerra, donde Dios lo está empoderando a Josué para que vaya y conquiste, para que avance, para que sea fuerte, para que sea valiente. Aquí le está diciendo: tú me conoces quizás de muchas maneras, pero hoy quiero que me conozcas como el varón de guerra, el que pelea por ti. Y en ese escenario tú puedes ver que Josué le dice: ¿eres amigo o enemigo? Es decir, hay una pregunta, y es ¿por qué Josué le hace esa pregunta? Porque él lo está viendo desde el punto terrenal. Para Josué no hay neutralidad en una batalla. O estás con el enemigo o estás conmigo. Y en ese momento entonces vemos que él está preguntándole, pero más allá de esa clasificación terrenal, la voz del Señor le está diciendo: vengo no solamente a participar en la guerra terrenal, vengo a revelarte la guerra espiritual. Vengo a mostrarte que hay una guerra más allá de la guerra que tú estás peleando aquí en tus fuerzas. Vengo a mostrarte que hay una guerra en el cielo que se está batallando y que tú eres parte del ejército y quiero que estés en las filas. Y que esa guerra solamente la vas a ganar si recibes mi estrategia. Y aquí es donde Josué empieza a recibir las instrucciones para vencer y encontrar la caída de los muros de Jericó. Leemos en Josué 6, verso 1, que dice: ahora bien, las puertas de Jericó estaban bien cerradas porque la gente tenía miedo de los israelitas, el Señor colocando miedo en los enemigos. A nadie se le permitía entrar ni salir, pero el Señor le dijo a Josué: te he entregado a Jericó, a su rey y a todos sus guerreros fuertes. Tú y tus hombres de guerra marcharán alrededor de la ciudad una vez al día durante 6 días, digamos estrategia. 7 sacerdotes caminarán delante del arca, cada uno llevará un cuerno de carnero. El séptimo día marcharán alrededor de la ciudad 7 veces, mientras los sacerdotes tocan los cuernos, alabanza y adoración, aleluya. Cuando oigas a los sacerdotes dar un toque prolongado con los cuernos de carnero, harás que todo el pueblo grite lo más fuerte que pueda. Entonces los muros de la ciudad se derrumbarán y el pueblo irá directo a atacar la ciudad. Josué recibe las instrucciones del Señor. Amén. Le está diciendo cómo ganar la batalla, cómo vencer. El Señor nos dice claramente: no es con espada, no es con ejército, con mi Santo Espíritu. Hay una participación importante del Espíritu Santo en nuestras vidas cuando se trata de guerra espiritual. Aquí está hablando de que Josué recibe esas instrucciones: marcha alrededor 7 veces, en la 7ª vuelta los sacerdotes tocarán las trompetas, se levantará alabanza y todo el pueblo gritará fuertemente. Entonces caen los muros y la fortaleza de Jericó de forma milagrosa. Aquí podemos ver cómo Dios se revela a Josué, cómo le da la estrategia, el paso a paso. Podemos ver cómo Dios hoy en día a través de su Espíritu revela su estrategia, muestra lo que debemos hacer, cómo debemos hacerlo. Por eso Zacarías 4:6 también nos dice: entonces respondió y me habló diciendo: esta es la palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. El Espíritu de Dios, el Ruach, el aliento de vida, el que empoderó
a su iglesia para el crecimiento, la multiplicación, la expansión de su reino. Es el Espíritu de Dios, el mismo Espíritu de la palabra de Dios, el mismo que inspiró la Escritura. Por eso es que la palabra de Dios es fruto de un espíritu de guerra, donde sabemos que la palabra es más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, el espíritu, rompe las coyunturas, los tuétanos, discierne los pensamientos, las intenciones del corazón. Así que Dios nos da estrategia. Dios nos llama a la ofensiva, no solamente a la pasividad. Dile al que tienes ahí a tu lado, estamos en guerra. No te puedes dormir. Ponte tu armadura. ¿Quién sale a la batalla sin armadura y sin armas? La iglesia es una fuerza ofensiva en expansión. Primera de Juan 4:4 dice: hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido. ¿Por qué? Porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo, iglesia. Aleluya. Dale un aplauso a tu rey. La iglesia está equipada con poder, con autoridad espiritual para avanzar, para tomar territorios controlados por el enemigo, áreas de nuestras vidas, circunstancias en nuestros hogares, vidas con ceguera espiritual. Para eso estamos llamados. Y a veces podemos creer que hay fortalezas o hay cosas que nunca se van a derrumbar, que parecen eternas. Circunstancias personales, circunstancias en mi hogar donde digo, esto jamás va a cambiar. Y déjame decirte, a toda fortaleza le llega su tiempo. A toda fortaleza le llega su tiempo. Hay una historia del Imperio Bizantino, no sé si lo conoces, pero es el llamado Imperio Romano de Oriente. Y fue un imperio, aquí está la imagen, que estuvo entre el 395 y el 1453. Tenía como sede la capital de Constantinopla, lo que hoy es Estambul. Y Constantinopla resistió muchísimos intentos de conquista durante siglos. Es un imperio que duró casi un milenio. Las murallas se le consideraban impenetrables. Finalmente aparece en 1495 el cuerpo de guerra otomano y toman a Constantinopla. Bajo la persistencia del ejército otomano, definitivamente los muros no pudieron resistir. Ahora hay fortalezas, hay lugares donde el enemigo ha estado quizás por mucho tiempo en nuestras vidas, en la vida de la iglesia, en territorios, en ciudades, en barrios, en zonas, donde el enemigo ha estado teniendo controlado el territorio y que a veces parece impenetrable. Pero déjame decirte, cuando la iglesia es persistente, cuando la iglesia insiste, cuando la iglesia está avanzando, cuando la iglesia no está dormida, llega el momento en que esas fortalezas caen. Llega el momento donde esos muros ya no resisten más y donde el enemigo tiene que soltar el territorio. Tiene que entregárselo a la iglesia. Tiene que entregárselo al reino de Dios. Entonces, ¿cuántos quieren ver victorias en sus vidas? Porque a veces hay fortalezas de todo tipo. A veces hay fortalezas que son pecados, que han sido persistentes, con el que caes y recaes. Con el que dices, este año yo ya voy a dejar eso, y vuelves y caes nuevamente y repites el mismo momento, el mismo proceder, el mismo mal hábito. Y déjame decirte, esas fortalezas tienen que caer porque son fortalezas del enemigo. Tú tienes que llegar a un momento y decir, ya está bien, Satanás, ya está bien. Yo ahora soy territorio de Cristo. Mi casa es territorio santo. Este lugar es morada del Señor y aquí tú no tienes parte. Aquí tú no puedes participar. Otros han tenido problemas en sus matrimonios y viven teniendo ira y contienda y problemas en la carne. Déjame decirte, aún la carne el Señor la venció en la cruz del Calvario. Aún tu carne puede ser vencida. Y esos son territorios que has dejado, que el enemigo ha tomado control y que necesitas que Dios te dé también la victoria. Eso es parte del avance del reino. No usamos armas físicas. Usamos armas espirituales y eso se trata de buscar esa comunión con Dios,
de buscar de vez en cuando momentos incluso de ayuno. Si hay instantes donde hay una fortaleza demasiado grande, es bueno que tengas un tiempo de ayuno, algo que te coloque el Señor, y que en ese tiempo se derrumben esas fortalezas, se caigan esos muros, se rompan esas ataduras, se caigan esos pecados recurrentes que ya tienen que tomar un límite, ya tienen que parar en tu vida. Hay personas que tienen ataduras con la pornografía y en lo secreto tienen y guardan allá. Tienes que tomar límites, tienes que ponerle un fin a eso, tienes que determinarle unos días contados y decir nunca más. Satanás, no vas a volverte a meter con mi vida, con mi moralidad sexual. Satanás, no te vas a volver a meter con mi matrimonio, con mi casa, porque ya también nos has venido a dividir, a ponernos argumentos unos contra otros, a cansarnos, a vivirnos quejando. Hay que cambiar el lenguaje de la oscuridad por el lenguaje de la luz, el lenguaje del reino de Satanás por el lenguaje del reino de Dios. Sus palabras en tu boca más que las palabras del enemigo de tu propia carne. Eso es guerra espiritual. Amén. ¿Cuántos están acá? La alabanza, la adoración, no es solamente, como decía Débora, cantar canciones bonitas. Es un arma de guerra. ¿Cuántos saben que cuando uno canta y alaba y adora, la atmósfera a nuestro alrededor cambia? Es porque estamos ganando terreno, es porque estamos preparando el espacio para el mover de Dios. Por eso es que nosotros aquí, cuando estamos preparando, estamos orando. Estamos sacando todas las armas, estamos sacando la alabanza, la oración, la palabra. Eso hace parte del avance de la iglesia, del avance y la conquista del reino de Dios aquí en la tierra. En 2 de Corintios 10, del 3 al 5 nos dice la Escritura: pues aunque ahondamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento ¿a qué? A la obediencia de Cristo. Está hablándonos de militar, está hablándonos de un ejército, está hablándonos de un cuerpo de guerra, está hablándonos de una institución que se levanta en contra, que gana, que avanza, que destruye las fortalezas del enemigo. Mis hermanos soldados, una iglesia está para ganar territorio, una iglesia está para avanzar, para recuperar esas áreas donde el adversario ha tomado control, donde derribamos argumentos, donde destruimos fortalezas, donde llevamos cautivos pensamientos a la obediencia de Cristo. Todo ese lenguaje hace parte de la victoria del reino de Dios sobre la tierra. Si tú has escogido a Cristo como tu Señor y tu Salvador, Él debe ser tu máxima autoridad. Y por eso tus pensamientos deben ser llevados cautivos a la obediencia de lo que Él piensa más de lo que tú piensas. Porque tus pensamientos están por debajo. Dice la Escritura que los pensamientos de Dios son más altos que nuestros pensamientos. ¿Cuántos saben eso? Por eso hay que rendir el pensamiento, hay que rendir la vida, hay que rendir las decisiones delante del Señor. Así se destruyen las fortalezas. Es destruir sistemas de pensamientos, mentiras del enemigo, opresiones del adversario. ¿Cuántos a veces han venido a servir a la iglesia y sienten que justo ese día se enferman, justo ese día les duele la cabeza, justo ese día sienten que algo, o sea, que no me dan ganas de salir, llovió, hizo frío, entonces no quiero poner un pie afuera, justo ese día pasa todo? Déjame decirte, el enemigo no está contento con lo que tú quieres hacer, con lo que tú vas a hacer, porque Dios sabe que tú lo vas a usar y el enemigo también. Y por eso el enemigo se para y dice: voy a tener que mandarle algo para indisponerlo, voy a ponerle a llorar al chino, voy a alterarlo, voy a ponerle ruido, voy a hacer que se estrelle mientras viene acá, que salga algún loco por allá y lo cierre. Voy a hacer algo para incomodarlo, para detenerlo. Pero tú no puedes ver solamente lo terrenal, tienes que ver lo celestial, tienes que ver lo que está pasando en el reino espiritual, porque tú eres un soldado de Cristo y tu rol en el ejército de Dios es vital, es importante. Y si hay más oposición, quiere decir que Dios te va a usar más. Aleluya, dale aplauso al Rey. Derrumbamos las fortalezas del razonamiento humano.
derrumbamos los falsos argumentos, enseñamos a la gente a observar y a obedecer a Cristo, enseñamos a la gente su pecado, derrumbamos su manera de pensar, es vencer el mal con el bien. Eso es la guerra espiritual. Y quiero finalizar recordando, iglesia, que la victoria la tenemos asegurada en Cristo. Amén. ¿Cuántos saben que ya tenemos la victoria declarada? El enemigo ya ha sido derrotado. La palabra de Dios nos dice claramente que Jesús vino para deshacer las obras del diablo. Estamos en una guerra continua acá, pero nuestra victoria ya ha sido asegurada en Cristo. La derrota de Satanás ya fue marcada en la historia en el momento de la cruz. Cristo venció el mundo, Cristo venció el pecado, Cristo venció a Satanás. Y como iglesia tenemos que aprender a caminar en esa victoria, sabiendo que eso que tú estás luchando, ese muro, ese argumento, ese pecado, eso ya lo venció Cristo en la cruz. Y tienes que reclamar esa victoria, iglesia. Tienes que reclamarlo sobre tu casa, sobre tu hogar, sobre tu matrimonio. Si eso lo está usando el enemigo, no, dile no más. Usted no tiene parte en este lugar. Ahora yo voy a ser un instrumento usado en las manos del Señor. Ahora yo voy a ser un arma en contra tuyo, Satanás. Ahora yo voy a ser la luz del mundo, la sal de la tierra, el influencer de esta generación. Colosenses 2, verso 15 nos dice: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Esa es la victoria de Cristo. Podemos enfrentar batallas diarias, pero Cristo ya nos dio la victoria. La guerra ya ha sido ganada. Así que yo te invito a ponerte de pie en este momento. Y te invito a pensar por este instante qué territorios quizás en tu vida personal tú sientes que quizás o has perdido o aún te falta tener la victoria de Cristo en ese área. Yo no conozco del todo tu vida, pero la forma en la que peleamos las batallas como cristianos es a través de la guerra espiritual, es con la alabanza, la adoración, la intercesión, la palabra. Y a medida que somos expuestos a las verdades de la Escritura, esos muros van cayendo. A veces nos llenamos de rencor, o nos llenamos con falta de perdón por cosas que hizo un hermano, un esposo, una esposa por años atrás. Y no hemos podido soltar, y déjame decirte, eso es una atadura que el enemigo usa. Es un argumento en contra de la bendición que Dios quiere traer sobre tu casa. Y tú tienes que pelear. Tú tienes que levantarte y decirle: Señor, si es muy difícil para mí, Señor, pelea por mí, pero derrúmbame. Llévame a ese perdón que trae libertad sobre mi casa. Yo ya no quiero andar con tanta murmuración y con un corazón resentido por lo que ocurrió atrás, por las heridas que me causaron, porque estuve en una iglesia y me hicieron algo que no me gustó, entonces llegué, ya estoy prevenido con todo el mundo. No tiene que ser así. ¿Quién te ha dicho que el futuro tiene que ser lo mismo que se escribió en el pasado? Cristo dijo que Él vino e hizo todo nuevo. Por eso nos dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Esa es la victoria en Cristo, iglesia. Amén. Vamos a reclamar esta tierra para el reino de Dios. Vamos a reclamar nuestras casas para el reino de Dios, nuestros hijos, nuestras familias, nuestros hogares. Quiero invitarte a orar y luego vamos a cantarle al Señor. Señor, te doy gracias, Rey. Gracias porque tú estás colocando sobre tu iglesia una unción de guerra espiritual, Señor. Una unción de discernimiento de espíritu. Una unción, Señor, para sacar el armamento que nos has entregado, Señor, y ponerlo en acción, Señor. Tú nos estás dando una unción para avanzar, Señor.
sensibles a saber que el enemigo anda como león rugiente, buscando a quien devorar, Señor. Y hoy declaro, Señor, una iglesia despierta, una iglesia avivada, una iglesia en el fuego, una iglesia, Señor, que avanza con esas armas que nos has entregado, rica en tu palabra, rica en oración de guerra espiritual, rica, Señor, en el poder y la unción de tu Espíritu, rica, Señor, en tiempos de comunión contigo, Señor, en coinonía, rica en perdón, Señor, en restauración en nuestra casa. Y vamos a cantar, pero quiero invitar aquí al frente rápidamente. Si aquí hay alguno que ha tenido en este tiempo batalla espiritual, guerra espiritual, que han sentido que el enemigo ha estado tocando, o que quizás sintieron que abrieron la puerta y como que el enemigo entró a la casa y ha venido revolcando la casa, yo quiero invitarte un momento a pasar aquí al frente, porque quiero que mientras la banda está cantando vamos a orar y vamos a ir cantando, ¿ok? Y los demás los invito a extender sus manos. Vamos a orar en este momento. A veces aquí en Australia ocurre que nuestros procesos de adaptación y nuestros procesos acá aún incluso son usados por el enemigo. Llegamos a casa y venimos a pelear cansados, venimos a solucionar las cosas en nuestra carne, pero déjame decirte, Dios te va a dar la estrategia para tener la victoria en el Espíritu. No es en tus fuerzas,